Está aquí en el estudio Daniel Montiel, maestro en Justicia Penal y Seguridad Pública y consultor asociado de Grupo Consultoría Estratégica, y Gerardo Rodríguez Sánchez, profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas en Puebla. Los dos, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bien, ¿qué debemos tomar en cuenta, Gerardo, en ese sentido? Primero, lo que sí es y después resolvemos las dudas. Mira, primero decir que hubo mucha desinformación cuando salió esta interpretación de esta resolución de la Corte, porque, y ahorita Daniel lo va a explicar, ya ha habido precedentes de la Suprema Corte al respecto del tema de seguridad pública. Pero yo destacaría lo siguiente: la Suprema Corte es un poder que también tiene temas que tratar en materia de seguridad pública y seguridad nacional. Así es que no nos debe sorprender que haya este tipo de sentencias. Y estamos esperando lo que yo creo que es la más importante de todas las sentencias, que es sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Yo creo que esa es la madre de todo lo que se viene ahorita en debate en la Suprema Corte en materia de seguridad. Segundo, ya antier hubo una interpretación un poco más clara de lo que quiso decir la Suprema Corte, y nos deja un poco más tranquilo. Solamente pueden hacer estas intervenciones en flagrancia, en delitos que se cometen cuando hay flagrancia, y dos, cuando hay una investigación en curso. Esto también es una tranquilidad, porque la crítica justificada, sin esta información de parte de las organizaciones de la sociedad civil, era: hay policías estatales que están terriblemente mal capacitados. El índice de desarrollo policial de causa en común lo ha señalado. No tenemos policías bien preparados en la mayoría de los estados de la República. Yo no quisiera que me detuvieran policías, por ejemplo, del Estado de México, de Veracruz, entre otros, ¿no? Tamaulipas, Coahuila. Daniel. Bien, lo que sucede es que se tomó como una cuestión novedosa cuando no lo es. Esto se origina porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que se refiere precisamente a la revisión de personas y vehículos. Pero se toma como algo novedosa porque en días recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales. No fue un fallo, no fue, sino llega la impugnación, la analizan y declaran que sí es constitucional o no es constitucional. Y más aún, a raíz de que se da la noticia, empezó la especulación de que iba a haber una ola de abusos y arbitrariedades, pero nadie reparó, o pocos repararon, en que el Código Nacional de Procedimientos Penales data de 2014. En 2015 hay una tesis aislada de la Suprema Corte que habla sobre el derecho humano en relación a las inspecciones, y en 2015 emiten una tesis aislada respecto a los mecanismos de contacto entre la autoridad y el ciudadano. Entonces no hay ningún tema nuevo, lo que pasa es que, como bien dice Gerardo, faltó información. Claro. Faltó información porque no es una cosa novedosa, es simplemente la respuesta de la Suprema Corte a una impugnación constitucional, porque pues la Suprema Corte es nuestro tribunal constitucional, ¿no? En este sentido, podemos estar los ciudadanos que no estemos sujetos a ninguna investigación, Gerardo, como tú lo decías, podemos estar tranquilos de que ningún policía, ninguna autoridad puede llegar a nuestro coche o a nuestra casa sin una orden judicial y pedirnos un cateo. Fíjate que toda esta malinformación o mal mensaje de la Suprema Corte de Justicia nos debe de servir a los ciudadanos para recordar que no podemos ser intervenidos en nuestra privacidad, sea en nuestra casa, sea en nuestro coche, sea como transeúnte, si no se cumplen con esas dos condiciones. Y te voy a decir por qué. Uno que transita comúnmente por el Arco Norte, ha sucedido desde los últimos 4 años la presencia de supuestos policías estatales del Estado de México que te detienen. Mucha gente que viene de Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala, rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México, y que son detenidos por supuestos policías. Uno no se debe de detener, inclusive, debe tener inclusive abajo los vidrios, para no ser... Pero nunca bajarse del vehículo. Exactamente, para no ser asaltado, intimidado por estos supuestos policías. Entonces, esto nos debe de ayudar también para que gobernadores, presidentes municipales también controlen a sus fuerzas del orden
porque se ha desatado la corrupción en muchas policías estatales, principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bien, tanto en esta declaración de constitucionalidad de los artículos impugnados por la Comisión Nacional, aparte en las tesis aisladas mantiene y sostiene la Suprema Corte que se debe interpretar como controles preventivos provisionales, así lo dice en el texto, y esto es con la finalidad de evitar la comisión de delitos, salvaguardar la misma integridad de los agentes que intervienen y corroborar la identidad en ambas denuncias. Ahora, no hay que perder de vista que en estos puntos de revisión, aplicando en el marco de la ley estas herramientas, muchas veces se ha descubierto personas que van secuestradas en un vehículo. Si no hubiera la posibilidad de hacer una inspección, pues no habría esa misma posibilidad de darse cuenta de que alguien va secuestrado en la cajuela o en los asientos posteriores. Lo que sí es que no se cumplió lo que decían de que iba a haber una ola de abusos o de cuestiones fuera de la ley, porque está vigente desde 2014 y no hemos visto ninguna ola que no sea lo habitual que mencionó Gerardo en cuanto a la comisión de actos delictivos por parte de policías con falta de preparación, ¿no? Y sí una confusión muy grande porque empezó a correr en redes que esto daba autorización para que pudieran inspeccionar tu domicilio. No, exacto. Un domicilio no se inspecciona, es un cateo. Y la orden del juez en el cateo te dice a quién o qué vas a buscar en el cateo. Pero no confundir los actos de revisión, ¿eh? Son cosas muy distintas. ¿De qué otra manera puedes saber si una persona cuenta con la documentación, la licencia, o en una situación de crisis, algún evento delictivo, si hay que checar e identificar a las personas que están en las inmediaciones? Así lo marca la Suprema Corte, ¿eh? Es uno de los factores, la inmediación de un lugar de los hechos, ¿no? Entonces, Daniel, un cateo y un registro de vehículos y personas son cosas muy distintas. Son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo acaba de decir, para el cateo el juez de control da la orden. Sí necesitas una orden judicial. Sí, eso es incuestionable. Y te señala o a quién buscas o qué buscas. Pero entonces, ante eso, imaginando la situación, Gerardo, tú haces la aclaración al principio, a menos de que se den estos casos, a menos de que exista una orden o una investigación. Exactamente. En el caso concreto, para poner un ejemplo, si alguien nos detiene, debemos de pedir una copia de la investigación o cuál es el argumento por lo cual nos están deteniendo para revisar el vehículo o para dejar entrar a la casa. Exactamente, así de concreto se le tiene que pedir a la autoridad. Mira, México está en una situación excepcional. La delincuencia organizada se ha desatado en muchas regiones del país. Yo sí espero que este tipo de operaciones se den de manera coordinada. Ya la estamos viendo en algunas entidades del país con las llamadas bases de operación mixta, en donde participan de manera coordinada el Ejército, Policía Federal y autoridades locales. Por ejemplo, esto ha funcionado en la zona del llamado triángulo entre Puebla, Veracruz, para todo el tema del huachicol, ha funcionado. Yo le pediría a las autoridades que, por ejemplo, lo apliquen en el norte del país para aquellos automóviles, transportes que vienen también de Estados Unidos y que en muchas ocasiones también traen, por ejemplo, armas de asalto, armas que provienen de Estados Unidos. Creo que el chiste de todos estos temas es la comunicación real, efectiva entre las autoridades al momento en que se dan estas acciones, como bien dijo Daniel, que no deben de ser regulares, que tienen que tener un marco legal, un tiempo definido y una zona también específica. Ahora, obviamente cuando le avisamos a la delincuencia organizada que esto sucede, ellos toman otras rutas para... Pero sí funcionan en algunos sentidos como elementos disuasivos. Sí, como puntos de revisión, sí, y puntualizando que una detención solamente es posible en 3 circunstancias: que haya una orden de aprehensión, que la tienen que mostrar, que haya flagrancia y que sea un caso urgente. Por ejemplo, en la flagrancia no necesariamente traes un documento de una investigación. En ese momento se está dando, por eso es flagrante, es en el momento, se está dando ya en curso una investigación. Con las manos en la masa, diría. Sí, o señalamiento. Porque también ahí hay una cuestión que coloca al policía contra la pared. Si el ciudadano le solicita al policía que actúe por señalamiento y no actúa, el policía incurre en un delito de la negación de servicio.
Entonces tiene que actuar a petición y presentarla a la persona. El responsable del señalamiento es el ciudadano que lo está haciendo. Pero no necesariamente el señalado está diciendo la verdad, cometiendo un delito, ¿no? No, pero el que lleva la responsabilidad... Blanca me esté señalando de algo es porque verdaderamente lo estoy haciendo culpable. Pero si el policía no quiere detenerte o algo, ahí ya es culpa del policía. Pero tiene que ser presentado ante la autoridad. A petición de la persona que lo señala. Así es. Que fue, por ejemplo, lo que no sucedió con el chico. Con el chico, Marco Antonio. De aquí del Distrito Federal. Entonces, ahí son los temas que tenemos que acotarlos. Exacto, los policías cometieron un error. La persona que denunció el supuesto atraco, en ese momento debe haber abordado también con ellos la patrulla y hacer el seguimiento y decir, pues sujeto, pero se van solos, cuando regresan por la parte acusadora, ya no está, y luego lo presentan e incurren ahí en una falta de protocolo, ¿no? Bien. Y en ese sentido, ¿cuáles son tus derechos? Por ejemplo, en el momento en el que te detienen, en el que te avisan, vamos a hacer pues un cateo, una revisión, si traemos la orden, ¿cuáles son tus derechos? Inclusive hasta en la identificación, en el texto del documento de la Suprema Corte, habla de actos de molestia mínimos. Porque el hecho de que alguien te detenga y te pregunte qué haces en el lugar, quién te identifiques, no constituye una detención, ¿eh? Y ahí está en el documento, hay que leerlo, porque como bien decía Gerardo, es que hay que leer bien el documento completo. Es más, todavía faltan algunos pasos que para que haya una declaratoria formal, porque eso fue simplemente, no fue un fallo, fue una declaración. Perfecto. Gerardo. Mira, yo reitero, qué bueno que sucedió este problema de comunicación sobre el tema de nuestros derechos, libertades. Al final el tema, los que nos dedicamos a los temas de seguridad, siempre está en entredicho las libertades. Lo vimos en el 11 de septiembre, lo vemos ahora con la guerra contra las drogas, contra la delincuencia organizada. No debemos de claudicar con el tema de perder las libertades como ciudadanos. Sí estamos en una situación excepcional en materia de inseguridad en el país, pero que nos sirva para recordar los derechos y libertades que tenemos. El tema que acaban de ustedes de tratar, el tema de Facebook, por ejemplo, el tema del escándalo de Cambridge Analytica, es otro de los temas en donde se vulneran las libertades y los derechos en una situación excepcional como es las elecciones. Pero este tipo también de softwares pueden ser mal utilizados por los gobiernos. Yo ayer ponía, por ejemplo, que si una entidad gubernamental, por ejemplo, el Ejército, el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública, la PGR, Presidencia de la República, subcontrató o contrató a alguien que trabaja para Cambridge Analytica y tienen estos, lo que se llama algoritmos para el social listening, para escuchar redes sociales, pueden estar interviniendo en nuestra privacidad de manera ilegal una autoridad. Hay que tener ya mucho cuidado con estos temas. Pero para saberlo... Exacto. Bueno, para saberlo tenemos las herramientas de acceso a la información, preguntar quién está contratando a quién. El problema es que ya las entidades están subcontratando a empresas fantasmas o a colegas que trabajaron en su momento en el CISEN, ¿no? Ya esa es otra historia. Pues sí. Nos está llevando esto a otro tema y bueno, se nos termina el tiempo por el momento, pero ya está agendado para la próxima Bitácora Política. Con gusto. ¿No? Gerardo, Daniel, muchas gracias. Pues sí, nomás para agregar, nomás cambiando un poco el contexto. Hay la idea de que el derecho humano es absoluto. No, es que también tiene cierta referencia. Porque, por ejemplo, un acto de molestia es que te revisen, te quiten la ropa, inclusive el calzado, pero en el aeropuerto no dices nada. ¿Por qué? Porque está condenado, porque lo admites, yo sí se los digo, hay veces que porque al principio recordarán cuando el problema del terrorismo... Bueno, no se lo decimos a los gringos, ¿verdad? Sí. A los americanos. No te meten al cuartito. Nos meten al cuartito. Ahí nos portamos bien. Pero ¿cómo cambia el contexto, no? Sí, claro. Porque alguien puede decir, es un acto de molestia que me quites la ropa, o que me quites los zapatos. Pero ahí mejor te cuadras, Daniel. Pero es otro contexto. Porque si no, no te dejan abordar el avión y te quedas ahí. Está. Entonces, ¿es acto de molestia o no? Perfecto. Muy bien, Daniel, Gerardo, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima, buenas noches. Pausa.